Hola, 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 preciosuras. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy súper emocionada, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchas y muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de cierto actor turco que roba corazones por doquier. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Can Yaman, y no de cualquier Can Yaman, sino del Can Yaman estilizado, el Can Yaman con decisiones capilares y faciales, digamos, interesantes. Específicamente vamos a analizar ese Can Yaman con pelo largo que a mí personalmente me parece impactante. Y ojo, no digo que no le quede bien, sino que es una transformación radical, un giro de 180 grados en su imagen que merece ser diseccionado. Pero también vamos a abordar la ausencia, la gran ausencia, la némesis capilar de muchos fans, la barba. Porque Can Yaman con pelo largo sí, pero Can Yaman con barba jamás. O al menos no en los últimos tiempos. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué hay detrás de este peculiar estilo? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Antes de empezar a desgranar este tema con todo el detalle que merece, quiero recordarles, a los que aún no se han suscrito, que le den al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo temas interesantes, opiniones sinceras y mucho, mucho buen rollo. Así que únanse a esta familia. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! Este hombre que ha conquistado a medio mundo con su talento, su carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo. Pero últimamente su look ha dado mucho de qué hablar. Lo hemos visto con el pelo corto, súper masculino, con ese aire de chico malo que tanto nos gusta. Lo hemos visto con looks más clásicos y elegantes. Pero de repente, boom. Aparece con el pelo largo. Y no me malinterpreten, el pelo largo le queda bien. Tiene una melena envidiable, sana, brillante, digna de un anuncio de champú. Pero es un cambio tan drástico que te hace preguntarte ¿por qué? ¿A qué se debe esta transformación? Y aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos dicen que es por exigencias de un nuevo papel. Recordemos que Can Yaman es un actor muy versátil, y está constantemente embarcado en nuevos proyectos. Quizás el personaje que está interpretando actualmente requiere una melena más larga, un look más bohemio, más desenfadado. Podría ser, ¿verdad? Es la explicación más lógica, la más fácil de digerir. Pero profundicemos un poco más en esta teoría. Imaginemos que está interpretando a un artista atormentado, a un poeta romántico, a un explorador aventurero. Un personaje así ciertamente encajaría con esa melena al viento, ¿no creen? Incluso podría ser un personaje histórico, un guerrero de una época pasada que requiera ese look específico. Las posibilidades son infinitas. Y considerando la trayectoria de Can Yaman, siempre dispuesto a asumir retos y roles diversos, esta explicación cobra aún más sentido. Otros, más conspiranoicos, piensan que se trata de una estrategia de marketing. Can Yaman es una figura pública, un icono mediático, y su imagen es parte fundamental de su marca personal. Quizás este cambio de look es una forma de reinventarse, de llamar la atención, de generar expectación. No olvidemos que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y que a veces, las decisiones estéticas no son tan espontáneas como parecen. Pensémoslo así. Can Yaman es un producto y, como todo producto, necesita renovarse constantemente para seguir siendo relevante. Un cambio de look llamativo como este genera noticias, alimenta las redes sociales, mantiene a los fans enganchados y atrae a nuevo público. Es una jugada maestra, si lo vemos desde una perspectiva puramente comercial. Además, este nuevo look le abre la puerta a nuevos contratos publicitarios, nuevas oportunidades para colaborar con marcas que buscan una imagen fresca y moderna. Así que, aunque suene un poco cínico, la teoría del marketing no es del todo descabellada. Y luego estamos nosotras, las fans, que nos preguntamos, ¿le favorece? ¿No le favorece? ¿Preferíamos el pelo corto? ¿O nos gusta este aire más salvaje y rebelde? Y aquí, queridas mías, es donde la cosa se pone interesante, porque la belleza es subjetiva, y lo que a una le parece un acierto, a otra le puede parecer un error garrafal. A mí personalmente el pelo largo me parece interesante.
Creo que le da un aire más misterioso, más enigmático. Lo hace parecer un guerrero vikingo moderno, un príncipe de cuento de hadas, con esteroides, claro. Porque no vamos a negar que Can Yaman es un hombre corpulento con una presencia física imponente. Y el pelo largo, de alguna manera, suaviza un poco esa imagen, la hace más accesible, más romántica. Pero no todas piensan igual, lo sé. He leído comentarios de fans que lo prefieren con el pelo corto, que consideran que el pelo largo le quita masculinidad, que lo hace parecer menos. Can Yaman. Y es válido. Todas tenemos nuestros gustos y preferencias. Lo importante es respetar las opiniones de los demás y no convertir este debate en una guerra campal. Al final se trata de un simple peinado, no, o quizás no tan simple considerando el revuelo que ha causado. Pero lo que realmente me intriga es la ausencia de barba. Porque Can Yaman con barba era, era otra cosa. Era un hombre hecho y derecho, un macho alfa en toda regla. La barba le daba un aire de madurez, de sofisticación, no sé. Era simplemente perfecto. Y de repente, ¡pum! Se afeita la barba y nos deja con el pelo largo y la cara imberbe. ¿Por qué, Can? ¿Por qué? Esta es la pregunta del millón. La barba de Can Yaman era un icono, una seña de identidad, un símbolo de su atractivo irresistible. Su desaparición ha dejado un vacío en el corazón de muchas fans, y en el mío también, confieso. Es como si le hubieran quitado un pedazo de su alma. Y la verdad es que a primera vista, la combinación de pelo largo y cara afeitada puede resultar un poco extraña. Es un contraste que no termina de encajar del todo. Es como si le faltara algo. Como si la barba fuera la pieza clave que completaba el puzzle. Aquí también hay varias teorías. Algunos dicen que se afeitó la barba por comodidad. Quizás le picaba, le molestaba o simplemente se cansó de tenerla. Es una explicación simple pero plausible. No olvidemos que Can Yaman es un hombre activo que practica deportes, que viaja constantemente. Quizás mantener la barba impecable requería demasiado tiempo y esfuerzo, y decidió optar por una opción más práctica y sencilla. O tal vez simplemente se aburrió de verse siempre igual y quiso probar algo diferente. Después de todo, todos necesitamos un cambio de vez en cuando, ¿verdad? Otros piensan que se la afeitó por higiene, especialmente si está practicando algún deporte o actividad física que requiere mayor limpieza facial. Esta teoría tiene sentido, especialmente si consideramos que Can Yaman es un apasionado del deporte y se cuida mucho físicamente. La barba puede acumular sudor, suciedad y bacterias, lo que puede provocar problemas en la piel. Así que, desde un punto de vista higiénico, afeitarse la barba podría ser una decisión lógica y comprensible. Además, una piel limpia y cuidada siempre luce mejor, ¿no creen? Y luego están los que creen que se la afeitó para rejuvenecer su imagen. Quizás quería verse más joven, más fresco, más acorde con su nuevo look capilar. Esta teoría también es interesante, especialmente si consideramos que Can Yaman está entrando en una nueva etapa de su carrera. Quizás quiere dejar atrás la imagen de macho alfa y explorar personajes más complejos y versátiles. Afeitarse la barba podría ser una forma de romper con el pasado y reinventarse a sí mismo. Además, una cara afeitada siempre transmite una imagen más juvenil y desenfadada. Pero la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Can Yaman sabe el verdadero motivo de su decisión. Y mientras tanto nosotras, las fans, nos conformamos con especular y debatir sobre su nuevo estilo. Lo que sí puedo decirles es que independientemente de si nos gusta o no su pelo largo y su ausencia de barba, Can Yaman sigue siendo Can Yaman, un hombre talentoso, carismático y con un atractivo innegable. Y al final, lo que importa es su talento y su trabajo, no tanto su aspecto físico. Su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla, su dedicación a su profesión, su compromiso con sus fans, eso es lo que realmente define a Can Yaman. Su apariencia es solo un accesorio, una herramienta más para expresar su personalidad y su arte. Pero, admitámoslo, nos encanta analizar su look. Es parte de la diversión de ser fan. Es como analizar la última tendencia de la moda, como debatir sobre el nuevo corte de pelo de nuestra celebrity favorita. Nos permite conectar con nuestro ídolo de una manera más cercana y personal. Nos hace sentir partícipes de su vida, aunque sea solo a través de la pantalla. Y es que Can Yaman es un hombre que no deja indiferente a nadie.
siempre da que hablar, siempre genera debate. Y eso en el mundo del espectáculo es un gran activo. Un artista que provoca reacciones, que despierta pasiones, que divide opiniones, es un artista que está vivo, que está presente, que está marcando la diferencia. Y Can Yaman sin duda está marcando la diferencia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del nuevo look de Can Yaman? ¿Les gusta el pelo largo? ¿Echan de menos la barba? ¿Creen que se trata de una estrategia de marketing o simplemente de una decisión personal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y no se corten, sean sinceras y sinceros. Aquí no juzgamos a nadie. Me interesa saber qué les transmite este nuevo look, qué emociones evoca en ustedes. ¿Les hace suspirar de amor o les provoca un escalofrío de horror? ¿Lo aprueban o lo desaprueban? Quiero saberlo todo. En resumen, hoy hemos analizado el impactante cambio de look de Can Yaman, su pelo largo y su ausencia de barba, hemos especulado sobre las posibles razones detrás de esta transformación y hemos debatido sobre si nos gusta o no su nuevo estilo. Hemos concluido que independientemente de su apariencia física, Can Yaman sigue siendo un hombre talentoso y carismático que no deja indiferente a nadie. Hemos explorado las diferentes teorías sobre su cambio de look, desde las exigencias de un nuevo papel hasta las estrategias de marketing. Hemos analizado el impacto de su apariencia en sus fans y hemos reflexionado sobre la importancia de su talento y su trabajo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Recuerden que lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida. Y si eso implica debatir sobre el look de Can Yaman, pues adelante. No hay nada de malo en dedicarle tiempo a las cosas que nos apasionan, a las personas que admiramos. Al contrario, es una forma de conectar con nuestros sentimientos, de expresar nuestra individualidad, de enriquecer nuestras vidas. Antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. ¿Les gusta el pelo largo? ¿Echan de menos la barba? ¿Qué look de Can Yaman prefieren? Déjenme sus pensamientos. No tengan miedo de expresar sus opiniones, aunque sean diferentes a las mías o a las de los demás. Lo importante es ser respetuosos y constructivos. Y recuerden que al final, se trata de un simple debate sobre un simple peinado, o quizás no tan simple como ya hemos dicho. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigas y amigos fans de Can Yaman, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tengo muchos más vídeos interesantes en camino. Estoy preparando nuevos contenidos sobre otros actores turcos, sobre las últimas tendencias de la moda, sobre consejos de belleza y bienestar. Un montón de cosas que sé que les van a encantar. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la belleza está en el interior, y en el pelo, largo o corto, con o sin barba.